Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a los organizadores por haber convocado esta conferencia. Yo voy a hablar del modo 4 y los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Quisiera distinguir lo que es trabajadores migrantes y lo que es el movimiento libre de personas en el AGCS y otros acuerdos comerciales. En virtud del AGCS y la oferta inicial de la Unión Europea en virtud de la TISA, bien, hablamos de personas, de movimiento de personas que incluyen inversores, transferencias entre empresas, de directores, especialistas, personal técnico y personal de alto nivel técnico como los expertos en derecho, contabilidad, de fiscalidad, etcétera. Si miramos por qué viajan al extranjero para buscar clientes o conseguir oportunidades de inversión. Al mismo tiempo, algunos ofrecen, por supuesto, servicios muy especializados, limitados en el tiempo, con gran pericia. Entonces, no hay relación entre el empleador y el empleado. Es decir, los que ofrecen los servicios son libres de hacer lo que quieran y utilizar los métodos que consideren necesarios para desempeñar su labor. Debido a la naturaleza de este tipo de servicios que ofrecen y sus viajes al extranjero, las disposiciones modo 4 en los acuerdos de libre comercio y en la AGCS se establece claramente que no se aplican medidas que afecten al empleo ni el acceso al empleo de mercado. Al mercado del empleo, perdón. En el anexo se dice exactamente, hemos intentado comparar el derecho, las leyes de algunos países, las leyes que determinan si existe una relación entre empleador y empleado. Hemos examinado 5 países: Nueva Zelanda, Suiza, Japón, Filipinas, y vemos que hay una tendencia general en estos 5 países. Básicamente, existe una relación empleador-empleado cuando hay supervisión y control por la persona a quien se le ofrece el servicio. Por ejemplo, los hospitales son empleadores. Las fábricas emplean a los trabajadores de fábricas, etcétera, etcétera. Y ahora examinemos el típico trabajador migrante. Básicamente son trabajadores de hospitales, los que ofrecen atención, trabajadores de hoteles, de hostelería, enfermeras. Son gente que trabaja de forma permanente y a largo plazo. Los trabajadores migrantes trabajan en las instalaciones del empleador y están bajo su control y supervisión, no solo en cuanto a los resultados financieros, sino la manera en que realizan su labor. Por tanto, cuando utilizamos el marco jurídico en esos 5 países, se consideran empleados. El convertirlos en personas del modo 4 es que ya no son empleados, sino que son proveedores de servicios o empleadores contratados. Van a estar bajo la protección de las leyes nacionales del empleo, porque al no ser empleados, perdón. Algunos países en desarrollo tienen esta noción de que pueden acceder al mercado de los países desarrollados con sus trabajadores migrantes y quieren enviar a sus trabajadores al extranjero para enviar remesas a las familias, ayudar al país. Esto lo intentó Filipinas y el acuerdo comercial entre Japón y Filipinas en el año 94, cuando Japón y Filipinas estaban negociando la AGCS. También hay un artículo con la OMC que dice que el compromiso modo 4 incluiría trabajadores no capacitados y esto rondaría en beneficio de todos los países.
El modo 4 no debe incluir a los trabajadores migrantes porque tienen que estar protegidos por la legislación laboral de sus países. Ninguna de las disposiciones del modo 4 pueden interpretarse como que significan que los trabajadores migrantes se pueden considerar empleados contratados o contratantes. Si en realidad el migrante se considera como un empleado en virtud de la ley del país, todas las disposiciones de la legislación laboral han de ser aplicables a esa persona. Como dijo Dani anteriormente, todos los convenios de la OIT deberían aplicarse en cualquier caso, incluyendo la 87 y la 98, en cuanto al derecho al derecho a la asociación, sindicalización y negociación colectiva, y quizá el convenio que afecta a los migrantes, la 81 del 2011, el convenio sobre los trabajadores migrantes. En vez de tratar de aceptar de entrar en los mercados extranjeros a través de las disposiciones modo 4, los países emisores debían reforzar la coordinación con los países anfitriones a través de acuerdos bilaterales de trabajos para aplicar la legislación a los migrantes también. Esto salvaguardaría todos los derechos y las normas laborales en virtud de la OIT. Los trabajadores migrantes contribuyen muchísimo a las economías de los países anfitriones, mejoran la producción y deberían sumirse a la legislación laboral que protege a todo empleado del país y no considerados simplemente proveedores de servicios. Hemos de mencionar también que los países emisores también se benefician de los sacrificios de los trabajadores migrantes que envían muchos de sus recursos a sus familias en sus países de origen y se convierten en la principal fuente de remesas tan necesitadas en países en desarrollo. Además, hemos de decir que hay costos sociales de la migración temporal con motivo de trabajo, porque las familias se separan. Creemos entonces que es obligación de los países receptores y emisores de proteger los derechos de los trabajadores migrantes y no habría que incluir a los trabajadores migrantes bajo el TISA. Ese sería un buen punto de partida.